Bienvenidos a la sección Maranata, estudio y análisis de las noticias internacionales a la luz de la palabra de Dios, que nos indican el cumplimiento de más de 100 profecías que nos alertan de que nuestro Señor Jesucristo viene pronto a salvar a los que lo esperamos. Igual que un parpadear, Él vendrá como un ladrón en la noche, volverá. Su gloria en las nubes, si veremos. Maranata, Él vendrá, volverá. No es una, son dos explosiones que han recibido sus plantas nucleares en Irán en menos de un mes. ¿Será que Elam, Persia o Irán están empezando a recibir sus juicios divinos de intimidación, como nos los dice Jeremías 49, versículos 34 al 39? Israel se prepara para una guerra donde puede sufrir ataques biológicos y químicos. ¿Será que Israel ya se está preparando para la guerra de la confabulación que nos habla el Salmo 83? La economía en el mundo se prepara para una crisis inminente. El Medio Oriente también se prepara para ante una guerra que se ve venir. Y en la iglesia, en vez de dar la voz de alerta y preparación conforme a la palabra en los últimos tiempos que estamos viviendo, siguen con sus mensajes motivacionales que endulzan los oídos. Hola amigos y amigas, bienvenidos a su 15º programa de su serie profética Maranata. Esto es para reflexionar, que es increíble que todavía muchos líderes y pastores no se den cuenta los días que estamos viviendo. Estamos a un paso de la eternidad y sigan tan aferrados a este mundo con sueños y metas, con un evangelio tan diferente. Mientras que en nuestro alrededor, señales por todos lados de que nuestro Señor ya viene. ¿Cómo es posible que no se quieran dar cuenta ante tantas evidencias? ¿Será como dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca? Y es claro, entonces que en su corazón estén anhelando todo, menos el ya salir de este mundo, que gime del pronto retorno de nuestro Rey. Es alarmante que líderes y pastores de años en el ministerio no se den cuenta de los tiempos finales que estamos viviendo. Qué triste que haya tanta ignorancia en la palabra de Dios y sigan tan aferrados a pensamientos humanos, alejando a la iglesia de prepararla, de alertarla para el glorioso encuentro con el amado. ¿Será que muchos líderes y pastores escucharon el llamado, no de Dios, sino de hombres? Y claro, como los hombres los pusieron en el púlpito, ahora ellos predican lo que el pueblo pida. Nuestro Señor lo dijo claramente: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Será que en vez de que estén predicando palabra de Dios, consagración a la iglesia, sigan predicando un evangelio de prosperidad motivacional? Qué triste que busquen pensamientos humanistas y no la palabra de Dios. Vamos a empezar. Bienvenido nuevamente, Raúl, a los estudios Maranata. ¿Quién será el responsable bíblicamente de que se pierdan las ovejas en la iglesia? Muchas gracias, Pepe, por invitarme. Para mí es una bendición estar compartiendo la bendita palabra con tu auditorio. Para todos, bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
contestando la pregunta que me haces, tenemos que recurrir a nuestra fuente, que es la bendita palabra de Dios. Y Mateo 24, versículos 45 y 46, nos dice claramente quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Y aquí la palabra todavía recalca: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. O sea, dando el alimento, la palabra de Dios a tiempo. Si no hacen lo que les dice y les demanda la palabra de Dios, entonces ya están en desobediencia con Dios por no cumplir de dar la palabra a tiempo. Si lo quieren ellos hacer hasta el último momento, cuando en su perspectiva crean que es lo correcto, entonces no han entendido lo que dice 2 de Timoteo 4, versículos 1 y 2, donde nos demandan que se predique la palabra de Dios, que instes, que hables a tiempo y fuera de tiempo. Aquí nos está diciendo que es en todo momento, no cuando ellos quieran o se les antoje hacerlo. Donde nos dice que se predique la palabra de Dios, no dice que se den mensajes motivacionales, endulzadores de oído, no. También nos dice que exhorten con paciencia y doctrina, que es la bendita palabra de Dios. No que se haga con una buena oratoria, con palabras rebuscadas y motivadoras que no redargüyen y mucho menos reprenden conforme a lo que dice y habla la palabra de Dios. Así como un padre de familia es responsable porque es la cabeza del hogar, en una congregación, si no existe el grupo de ancianos y solo se rige bajo la dirección de un pastor y solo se hace lo que él diga y él quiera, obviamente serán ellos los responsables. Proverbios 29:18 es muy claro: sin profecía el pueblo se desenfrena, y si se desenfrena porque ignoran las profecías, entonces realmente no saben qué tiempo están viviendo conforme al panorama profético. Mateo 24:45 es muy claro: si este pastor o siervo no lo puso Dios, seguro que no van a dar el alimento, la palabra, la profecía a tiempo y no van a conducir a la meta, que es nuestro Señor Jesucristo, a estas ovejas. ¿Por qué? Porque evitarán hablarles de la importancia de la profecía, de la importancia de la santidad, de la importancia del arrepentimiento, y solo tendrán congregaciones que no han nacido de nuevo y que solamente se reúnen a escuchar mensajes motivacionales, donde no buscan los frutos del Espíritu Santo y aún siguen practicando las obras de la carne, como dice Gálatas 5, del versículo 16 al 26, y claramente lo dice la palabra: y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y esto me hace recordar Ezequiel 34, donde Dios demanda qué hicieron con sus ovejas. Así es, Pepe. Ezequiel capítulo 34 es un mensaje claro al ministerio del pastorado. Raúl, tengo una pregunta muy insistente que nos ha llegado. Nos piden una señal clara de que realmente estamos viviendo los últimos tiempos. Para entender que estamos viviendo ya los últimos tiempos, debemos de escudriñar la bendita palabra de Dios, que nos indica el correcto tiempo en el que estamos viviendo. En 1 de Juan 2:18, ahí ya claramente nos está diciendo que estamos viviendo los últimos tiempos. Hebreos capítulo 1 versículo 2 nos dice que en estos postreros días nos vuelve a confirmar de que ya estamos viviendo los postreros tiempos desde entonces.
Obviamente, para entender que estamos viviendo el final de los últimos días, de los tiempos postreros, es la importante e impactante señal profética de que Israel volvería a ser nuevamente nación. Cuando la higuera brotó y la nación de Israel volvió a ser nuevamente nación, el tiempo, el final de los últimos días, de los postreros tiempos, empezaron a contar, porque empezó la cuenta regresiva para la última generación. La restauración de Israel es una profecía muy importante que solo estudiando la palabra de Dios podemos encontrar y descubrir. Vamos a ver este video que hicimos hace algunos años para ver que la fecha donde volvería a ser Israel nación viene en la bendita palabra de Dios. El error más grande al estudiar profecías es espiritualizarlas, porque provoca lo que la misma palabra de Dios detesta: interpretaciones privadas. Vámonos literalmente en este estudio y descubriremos la clave para entender el panorama profético de estos los últimos días. El día y la hora nadie lo sabe, solo Dios, el gran yo soy. Pero sí entenderemos que en cualquier momento puede ser nuestra redención. Mi nación Israel es el reloj profético de Dios. En el año 70 después de Cristo, por su desobediencia a Dios, mi pueblo fue esparcido a los 4 confines de la tierra. Todos sus habitantes, todos los israelitas, se fueron a vivir a otras naciones, expulsados por el Imperio Romano, cumpliéndose esta profecía literalmente. Literalmente también fue el cumplimiento de la profecía de la restauración de la nación de Israel. Milagrosamente, el 14 de mayo de 1948, volvió a nacer Israel como nación. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Y la nación de Israel nació de una vez por todas con su propio territorio. Leer correctamente la palabra de Dios nos lleva a descubrir que la fecha 14 de mayo de 1948 está escondida en la misma santa palabra de Dios. Para los que escudriñan la Biblia y estudian la profecía, señala la casa de Israel, y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo, y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él, llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de días, 390 días. Así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. En este pasaje, el profeta Ezequiel afirma claramente la señal de la restauración de la nación de Israel, que cada día representaba un año bíblico que es de 360 días, de castigo al pueblo judío de no tener una tierra o nación. Ahora sume 390 más 40, igual a 430 años bíblicos, menos 70 años de cautiverio del pueblo judío bajo el imperio babilónico, es igual a 360 años bíblicos. Y la palabra dice: y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigarlos 7 veces más por vuestros pecados. Como Israel no se arrepintió, multiplique 360 por 7, es igual a 2500 años bíblicos, o 2483.8 años de nuestro calendario gregoriano, que es de 365 días. Ahora la última resta, 2483.8 años del calendario gregoriano, menos 536.4, que fue el año en que terminó el cautiverio babilónico, y fue en el mes de Nisan del calendario hebreo. Ahora, si hacemos la resta, el resultado que nos da
es 1947.4. Ahora, si ajustamos el tiempo en que dio inicio esta profecía y corregimos el año cero, que no existió antes de Cristo y después de Cristo, sorpréndase y dele gloria a Dios. La fecha es 14 de mayo de 1948. La fecha de 1948 es clara y contundente de que es el inicio de la última generación. Ahora, contestando la pregunta, hemos visto en los últimos programas el por qué es importante de entender, aprender. ¿Y cómo vamos a aprender de la higuera la parábola? Es solo estudiando, escudriñando la bendita palabra de Dios. Si sabemos que 70 años es el tiempo de una generación, obviamente, sumando, nos daremos cuenta que estamos en el final del tiempo de esta generación. Ahora, de acuerdo a la palabra de Dios, Mateo 25:5 nos dice que estamos en el tiempo ya de espera. ¿Por qué? Porque nuestro esposo está tardándose. Entonces la palabra nos indica que hay un tiempo de espera. Y muchos se van a preguntar por qué se está tardando. Segunda de Pedro 3:9 nos contesta que Él es paciente, no queriendo que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. En este tiempo de espera, las vírgenes prudentes, sensatas, sabias, utilizarán este tiempo de espera para estar en comunión más con nuestro Señor, para que su Santo Espíritu redarguya y termine la obra que en nosotros ha empezado y estemos exactamente como nos dice Primera de Tesalonicenses 5:23, correctamente para el día de su venida por nosotros. En cambio, las vírgenes insensatas utilizarán el tiempo de espera para seguir practicando las obras de la carne, llegando al extremo de burlarse y así cumplir la profecía de que vendrán burladores en los postreros tiempos, como dice Segunda de Pedro 3:3. Obviamente que las obras de la carne contristan al Espíritu Santo y se olvidan que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y por eso sus vasijas no tienen aceite, por eso no están llenas y que cuando venga el esposo sea una sorpresa trágica para ellas. Porque nunca permitieron que el Espíritu Santo muera en ellas, sino que esas obras de la carne son fisuras en el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo ha salido de ellas, porque ellas nunca entendieron lo que dice Primera de Corintios 6:19, donde claramente nos dice que somos templo del Espíritu Santo. Por eso ellas no se van en el arrebatamiento, todavía van a buscar el aceite cuando está viniendo el esposo, queriendo comprar aceite en el último momento. Y todavía en su ignorancia y arrogancia vienen y tocan a la puerta, diciéndole al Señor, ábrenos. Y Él les contesta, no las conozco. Aquí vemos lo importante de buscar la santidad, como nos lo dice Hebreos 12:14 y Primera de Pedro 1:16. Ser santos, porque nuestro Señor es santo. Ahora entiendo que no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de Dios. Me recuerda lo que dice Apocalipsis, que el que esté limpio, límpiese más, y el que esté sucio, ensúciese aún más. Exactamente, Pepe. Así lo dice Apocalipsis 22:11. El que es injusto sea injusto todavía. El que sea inmundo siga en las obras de la carne. Y dice que el que es justo practique la justicia más. Y ahí está lo más importante. El que sea santo, santifíquese todavía. El problema es con muchos cristianos que confunden la gracia de Dios con el libertinaje y que creen que pueden hacer cualquier cosa porque Dios es amor. Olvidan lo que dice Primera de Corintios 10:23.
todo me es lícito, mas no todo me conviene, y no todo nos edifica. Y esas vírgenes insensatas, como no tienen el Espíritu Santo, no entienden la palabra, y sobre todo, no hay quien los redarguya. Y como están en las obras de la carne, será momento para darle vuelo a su ironía, a sus burlas. Por eso están apareciendo burladores en estos los últimos días de los postreros tiempos, porque andan bajo sus propias concupiscencias o sus deseos carnales, en una palabra, en las obras de la carne. Aquí hay otra pregunta. Bíblicamente nos preguntan ¿en qué parte de la última generación estamos viviendo? Estamos en los últimos días de gracia. Estamos ya muy cerca de que dé inicio la semana 70 para Israel. Las señales proféticas nos van indicando que pronto la tierra entrará a un periodo cual nunca lo ha vivido ni lo habrá, como nos lo dice Mateo 24:21. El cielo se está poniendo negro y las señales nos están indicando que la tormenta de destrucción viene a la tierra, con una economía global a punto de reventar, para que entre en el escenario profético el hombre de pecado, el anticristo, un cambio climático con dolores ya muy agudos de parto, la maldad, la violencia ya en un grado extremo por todas partes, y las naciones a través de la ONU, de la UNESCO, presionando internacionalmente a que Israel reparta su tierra de Canaán, que es una herencia divina, que obviamente traerá juicios a todas las naciones, como nos los dice Zacarías 12:3 y Joel 3:2, donde las naciones van a tener los juicios divinos y van a ser despedazadas. Las guerras del fin han empezado con una guerra de declaraciones, de ataques y amenazas. Y lo que muchos no han visto o no quieren ver es que los juicios de Dios ya empezaron con destrucción a todos los enemigos de Israel. Para la prensa es unas misteriosas explosiones que han ocurrido en las plantas nucleares de Irán. Pero para los que estudiamos la palabra de Dios, Jeremías 49 nos dice claramente que este es el inicio de los ataques a los enemigos de Israel, donde Irán, Elam o Persia va a recibir un juicio intimidatorio. Y usted preguntará ¿por qué de intimidación? Porque desde hace más de 5 años su presidente ha estado amenazando al pueblo de Israel que los va a desaparecer del mapa. Y hoy estos juicios divinos, que para unos será misterioso, para otros será virus, o otro será el proyecto HARP, que no le quede la menor duda, que los juicios divinos ya empezaron. Y lo peor está por venir, porque desde los 4 vientos Dios va a aventar ese viento y sus habitantes van a salir fugitivos a las naciones, porque viene la explosión grande de destrucción, como nos lo dice Jeremías 49, versículos 36 y 37. Estos juicios de intimidación están acelerando para que muy pronto dé inicio la guerra de la confabulación, donde no le quede la menor duda que los lugares donde inicien los ataques masivos en contra de Israel van a quedar destruidos, como lo dice la palabra de Dios. Será una destrucción radioactiva que va a convulsionar los mercados económicos a nivel mundial, al dispararse el precio del petróleo, donde los dolores de parto entrarán a su estado más crítico, y que será el escenario para el cumplimiento exacto de la palabra de Dios de Lucas 21:35, donde algunas traducciones dicen que Él vendrá como un lazo sobre los habitantes de la tierra, y en otras traducciones habla que será como una red de caza sobre todos los habitantes de la tierra. Esto quiere decir que no van a escapar. Hoy es el tiempo de buscar a Dios,
Es el tiempo de rendirnos a Dios, porque nuestra redención, como dice Lucas 21:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantar vuestra cabeza, que vuestra redención está cerca. Raúl, se nos terminó el tiempo. ¿Podrías orar por la gente que nos está escuchando o viendo por televisión o internet? Amado Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos allegamos a ti, pidiéndote que tu Santo Espíritu, que puede ver todo lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente y en todo nuestro ser, nos redarguya para poder cambiar y estar conforme a tu voluntad, para que el día que tú vengas, Señor Jesucristo, nuestro corazón esté limpio, lleno en santidad, porque tú eres santo, Señor. Y sin santidad nadie te verá. Renueva nuestra mente para que haya un cambio radical en nuestras vidas. Que nuestro corazón arda por ti, Señor Jesús, y esté lleno de gratitud diciéndote: ven, Señor Jesús, te estamos esperando, Señor. Gracias, Señor, por tu infinito amor. Te amamos, Señor. Padre, transfórmanos, cámbianos y haznos a tu manera, que se cumplan todos los planes y propósitos por lo cual nos creaste. Te lo pedimos, te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Padre, también me allego a aquellas personas que aún no te han confesado su Señor y Salvador, para que en esta ocasión puedan ellos declararte su Señor y Salvador. Y si tú eres una de esas personas que nos estás viendo o nos estás escuchando, repite esta oración de todo corazón, como dice Romanos 10:9, para que tú puedas ser salvo. Y digas: Señor Jesucristo, desde hoy te declaro mi Señor y Salvador. Te pido, escribas mi nombre en el libro de la vida y cámbiame y prepárame para que ese día esté conforme a tu voluntad. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y Padre, líbrame de todo peligro, y líbrame de todo mal, y líbrame de toda tentación. Te lo suplico y te lo ruego, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No me queda más que decirles y desearles que el Señor los guarde, que el Señor los proteja de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra. Quiero dejar en claro que este programa es para alertar y motivarte a que busques cada vez más al Señor Jesucristo y escapar de estas cosas que sobrevendrán en la tierra. Le pido a Dios que te bendiga, que guarde a tu familia y a tus amistades, siempre recordando y que lleves este mensaje en tu corazón: que Jesús te ama y Maranata, que es el Señor viene. Sí, Señor Jesús, ven y ven pronto.